Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie, así que diciendo esto, comenzamos. No entiendo nada, mi señora. No eres tonta, sonrió la princesa Neil. Si hay alguien que es tonto, ese es Lord Kua. Todavía no le entiendo. ¿Qué quiere decir? No estoy segura aún. El gran príncipe solo me contó un poco, pero el resto tendré que pedirte que me ayudes. Hace mucho que no visito el Palacio de los Pinos, dijo Chao. La dulce gentil voz de Chao no pudo evitar entrar inmediatamente a los oídos de Prin. Fueron invitados a pasar la noche en el palacio por primera vez. Fue un evento significativo. Toda la familia real come. En la mesa solo hay parientes mayores, por lo tanto la mesa de comedor separada está llena de jóvenes, incluidos el príncipe Anon y Lady Parvati. También está la hermosa pareja, Lord Kua y su novia, Lady Pilantita. Tuvieron una pequeña charla. Lord Kua, quien casi siempre habla de su propiedad en Lady Pilantita, cada vez que tiene la oportunidad. Mientras tanto, el rostro de la mujer que mencionó es irónico. La conversación proviene de los más jóvenes. Se estaban divirtiendo. Kunku está sonriendo mucho, dijo el príncipe Anon. No puede decirle lo repugnante que se ve. Vicepríncipe, por favor, no te burles así de Kunkua. Sin embargo, la verdad es la verdad. En ese momento, Pilantita solo se miró las manos debajo de la mesa. Todo pasó tan rápido. El compromiso y la boda tienen menos de un mes de diferencia. Esta conversación provino de una joven independiente como Chao. Si cuentas el tiempo, ahora comienza a acercarme a Kunpin, dijo Kua, y se giró para sonreírle feliz a Chao. De repente, el sonido del tenedor golpeando el plato provino de la mesa de Anil. Fue como si su mano derecha se debilitara repentinamente después de escuchar las palabras del apuesto joven Kunkua. Perdón, hoy estoy un poco indefensa, me siento como si estuviera enferma. Las palabras de la princesa Anil atrajeron a casi todos los pares de ojos para mirar su hermoso rostro, especialmente los ojos de Lady Pilantita, Chao y Kun On, quienes aún pueden ver más claramente. Sus ojos se han llenado con una preocupación que no pueden ocultar. ¿Te pasa algo, Anil? Es mejor tomar medicamentos y luego descansar. Le diré a papá que no estás bien. El príncipe Anon habló con voz preocupada por su hermana favorita. Esto es solo un dolor de cabeza, dijo la princesa Anil, y miró a Lady Pilantita. Puedo soportarlo. Al escuchar esto, doña Pilantita solo pudo mantener la cabeza agacha y mirar sus pies. Se mordió el labio. Cuando Chao inició una nueva conversación, doña Pilantita solo pudo escuchar en silencio. Entonces, ¿puedo quedarme en el palacio? Si te sube la fiebre, habrá alguien que te cuide. Es una excelente idea. Los ojos de Prince se abrieron cuando vio a la princesa Anil aceptar las palabras de su pariente mayor, que se encariña con ella tan rápidamente. Si todo se considera un tablero de ajedrez, es un juego en el que Lady Pilantita está realmente en desventaja. Y la respuesta de Lady Pink a esta conversación fue simplemente aceptarla. Incluso si nadie se da cuenta de tal comportamiento, Prin lo nota. Escuché que tus vacaciones semestrales casi han terminado. La princesa Neil respondió a la conversación de Chao con la voz más suave y dulce. No importa lo bueno que parezca la actuación. Al final, esta fue la actuación superior de la princesa Neil. Entonces, ¿podré invitarte a pasar tus vacaciones de un semestre en el palacio? Te aseguro que te daré la mejor hospitalidad. No solo su dulce voz, sino también el hermoso rostro de Chao. En este momento se volvió más gentil y dulce. Los ojos del príncipe la miraron. Gracias, Chao, por tu amabilidad, respondió la princesa Neil con voz igualmente suave y dulce. Sobre quedarme en el palacio, lo pensaré primero.
y te daré una respuesta pronto. Esperaré tu respuesta, respondió Chao. Su voz sigue siendo suave y dulce. Aún así tenía un poder similar al ácido, lo que tuvo un fuerte efecto tanto en Lady Pilantita como en Kung On, porque en ese momento ambas estaban mordiéndose los labios, incapaces de soportar lo que había sucedido. La princesa Nil dio la bienvenida al visitante. Durante mucho tiempo he descuidado el palacio de los pinos. La princesa Nil extendió la mano, invitaba a Chao a sentarse en el sofá, frente a la chimenea. Le hizo un gesto a Prim para que preparara la habitación de invitados, antes de girarse y hablar en voz baja con Chao. ¿Cómo estás?, le preguntó la princesa. Estoy bien, dijo Chao sonriendo levemente. La princesa Nil sirvió té en una taza de porcelana para Chao. Chao tomó la taza de té y tomó un sorbo por respeto al anfitrión. Ella siempre preguntaba sobre el día del compromiso. Es difícil nacer mujer, dijo la princesa Nil con una sonrisa, pero una sonrisa mezclada con amargura. ¿Por qué no tenemos derecho a elegir? De hecho, incluso si tenemos derecho a elegir, los ojos claros de Chao se elevaron para encontrarse con los ojos de la princesa Nil de manera significativa. Es posible que la otra parte no tenga la misma opinión que nosotros. Por ejemplo, le gustas mucho a Kunpin, pero no pueden estar juntas. Esta vez fue la princesa Nil quien miró a Chao con gran interés. En este punto, Chao extendió la mano y tomó imprudentemente la delgada mano de la princesa Nil. Pero es tan claro para mí, para mis ojos, y es evidente que estás cayendo en un profundo pozo de dolor. No es diferente de lo que yo soy. Terminamos, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.